Bueno, entonces ayúdeme el líder del grupo número 3 con la lectura, por favor. Amén. Lección 1, Sí. listo. Dijo Dios, escribe. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Isaías 38. Enfoque. La palabra escrita es importante. Objetivo. Darse cuenta que la palabra escrita tiene poder. Sentir pasión para escribir. Registrar una experiencia personal. Lo que he aprendido. Y Dios escribió. Dios es el escritor original. El primer registro de la escritura que tenemos es cuando Dios puso una señal en Caín. Señales, marcas, figuras, letras, llegaron a utilizarse para registrar ideas. Estos símbolos más tarde fueron llamados jeroglíficos. Moisés fue el primero en mencionar el libro de registros de Dios. Que perdones ahora su pecado, y si no, raedme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32:32. Con su dedo Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Deuteronomio 5:22. ¿Qué dedo para grabar estas palabras en piedra? ¿Cuál es el dedo de Dios el que escribió sobre la pared pronunciando juicio sobre Belsasar? ¿Recuerda cuando Jesús escribió en tierra? Ver Juan 8:8. Es este el mismo dedo que escribe las leyes de Dios en las tablas de nuestros corazones. Jeremías 31:33, segunda de Corintios 3:3. Siempre cuando Dios asigna una tarea al hombre, Él da un ejemplo. Así que antes de que Dios le mandara al hombre a que escribiera, Él escribió, no con pluma y papel, sino con su dedo sobre la piedra. Hasta ahí. Bueno, amados, aquí ya comenzamos a adentrarnos a un mundo que quizás es desconocido o quizás es un mundo que le hemos restado mucha, pero mucha importancia. Y es el mundo de la escritura. Lastimosamente, uno puede notar cómo los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Sí, la Biblia lo dice, pero yo creo que hemos malinterpretado ese texto porque lo que está diciendo es, bueno, tenemos el desafío y hay que afrontarnos. Lastimosamente, el pueblo del Señor, el pueblo de la unicidad, la iglesia del Señor, es muy escasa a la hora de escribir. Y si lo llevamos a nivel de pastores o líderes, pues también es muy escaso. Y cuando uno escribe, realmente está como tatuando sus memorias. Está tratando sus memorias con el fin de que las generaciones venideras, dijo el salmista, puedan saber de eso. ¿Sí? Entonces, lastimosamente, estamos condenando a las generaciones venideras a que ellas tomen de una fuente fraudulenta, tomen de una fuente que no es genuina, tomen de una fuente que en realidad, al tomar demasiado de ella, se convierte en un veneno mortal. Y les estoy hablando de todo tipo de escritura que es desarrollada por personas que no han tenido la experiencia y la revelación que nosotros hemos tenido. Y yo sé que muchos de nosotros leemos libros de otra denominación, leemos libros de gente secular, y sí, a modo de información está bien, pero lastimosamente, al no haber tanta escritura de nosotros, estamos condenando a la siguiente generación de que solo conozca este tipo de escritura, que a la larga, cuando se toma demasiado de ella, puede hacer mucho, pero mucho daño. ¿Por qué? Porque a través de la escritura usted siempre va a plasmar de una manera indirecta, y eso que algunos lo hacen intencional, pero de una manera indirecta
lo que creemos, lo que pensamos, lo que somos, ¿sí? Entonces, si la raíz es mala, ¿qué cree que va a ser de ahí en adelante? Ahora, ¿cuál es el desafío de este curso? El desafío de este curso es despertar el escritor que hay en usted. Por eso les pregunté al inicio a quiénes les gusta escribir, porque cada uno de ustedes, de parte del Señor, tiene un escritor adentro. Cada uno de ustedes tiene un potencial para escribir. Lastimosamente, desde nuestra temprana edad, quizá muchos fuimos castrados, muchos fuimos infectados, puedo utilizar esa expresión aquí, con un tipo de adormecimiento neuronal, mental, diciéndonos que esto no era tan importante. Ahora, ya llegamos al Señor por su gracia y su misericordia, pero lastimosamente seguimos sedados en muchas áreas y en muchos aspectos. Y en esta área de la escritura, yo pienso que todavía estamos sedados. La gente prefiere leerse un libro de otra denominación antes que aventurarse a sacar sus propias memorias. Ustedes se vayan a ausentar si es en el momento. Alguien por ahí que apague el micrófono, lo estoy escuchando. Entonces, la cuestión aquí es entender quién fue el que dio la escritura. Aquí lo estamos acabando de leer. ¿Quién fue? Dios. Dios. Exacto. ¿Y quién es Dios? Nuestro Padre, ¿sí o no? Amén. Eso es como el pensamiento que algunos tienen, que dicen que la iglesia del Señor no puede vacacionar. La iglesia del Señor no puede ir a una playa porque debería estar ganando almas. Y algunos se privan de disfrutar de esto que lo hizo ¿quién? Nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor. Pero entonces miramos que quienes lo disfrutan es los que no honran a Dios, los que no tienen en cuenta a Dios. Ellos vacacionan cada año, ellos salen a disfrutar, ellos salen a conocer, y nosotros que somos los hijos herederos de Él, no lo hacemos. Ahora, traslademos eso a la escritura, porque es que a través de la escritura podemos cautivar pensamientos. A través de la escritura podemos impactar de una manera más perdurable a la sociedad, a través de un artículo, a través de un libro, a través de una carta, a través de un relato. Pero nosotros hemos menoscabado la importancia de la escritura y nos hemos limitado simplemente a comer lo que otro ya escribió. Y eso es triste porque muchos de los que se aventuran a escribir no tienen lo que usted y yo tenemos. No lo tienen. Pues en estos 7 momentos, la idea es despertar el escritor que está en cada uno. ¿Sí les gustaría despertar a ese escritor? Amén, amén. ¿Alguien aquí ya ha escrito algo? ¿Alguien aquí ya dice, yo por ahí tengo un libro que en algún momento lo voy a sacar? Un poema hace 2 horas. Vale un poema. Vale un poema. Si tiene un poema también vale. Pero a donde yo lo quiero invitar es a que usted se lance a escribir. Alguien dijo, ¿y cómo aprendemos a caminar? La respuesta fue sencilla, caminando.
¿Cómo aprendemos a escribir? Escribiendo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos enamorándonos de la escritura. Y por ende, para nuestra próxima clase, yo quiero que haga un escrito de simple y llanamente una página. ¿De qué voy a escribir, profe? Escriba de lo que usted quiera. Porque lo primero que tiene que saber es que la escritura comienza por gusto y no por imposición. A usted cuando estaba quizás estudiando en el colegio, en la escuela, a usted a veces el profesor en su afán de transmitirnos algo, nos imponía y nos obligaba a hacer cosas. Pero en realidad, en vez de desarrollar el gusto, lo que hacía en nosotros es que nos resistiéramos a eso. Y quizás muchos lo hicimos por cumplir. Pues en realidad la escritura se aprende por gusto. Usted aprende a escribir por gusto. Usted aprende a desarrollar esto por gusto. El escribir, el leer, son cosas que no por imposición, son cosas que se tienen que desarrollar por gusto. Por eso hoy pretendo que usted entienda la relevancia de la escritura. Y es conociendo la historia de quién escribió. ¿Quién es el gestor? ¿Quién es el iniciador? Podríamos hablarle de técnicas, de estructura, de la super, de la macro, de la micro. Podríamos hablar de todo eso. Podríamos hablarle de cuándo, cómo se articula un ensayo, sus partes y todo eso. Pero en realidad, hermanos, este curso de técnicas de redacción quiere motivarlo a que usted escriba. Porque aquello que usted ha experimentado en Dios es valioso para generaciones futuras. Se lo decía yo en el otro curso que di de pastores, yo le decía, para mí es muy triste que las memorias de grandes hombres de Dios de nuestra iglesia no hayan quedado registradas. Las memorias del hermano J.M. Cardoso, las memorias del hermano Perdú, memorias de nuestro hermano Oviedo, que no hace muchos días partió con el Señor. Todo ese tipo de memorias, ese tipo de experiencias en Dios, ese tipo de momentos inolvidables que tuvieron esos grandes hombres de Dios, lastimosamente se va con ellos, cuando el gran propósito de Dios es que se transmitan. Ese es el gran propósito de Dios. Por lo tanto, amados, tenemos que aventurarnos a escribir. Y no quiero que se enfoque en signos de puntuación. No quiero que se enfoque en ortografía. No quiero que se enfoque en nada de eso. Lo único que usted tiene que hacer es darle rienda suelta a ese lapicero y a esa hoja en blanco. Bueno, algunos yo sé que lo hacen ya a computador y está bien si lo quieren hacer a computador. Pero lo que yo les digo es, tengan esa experiencia de adentrarse en el mundo de la escritura, porque van a comenzar a enamorarse de esto, porque de esta manera podemos asegurar que la siguiente generación conozca quién es nuestro Dios. Quizás usted me dirá, no, pero para eso tienen la palabra. Sí, es cierto, tienen la palabra, pero Dios espera que usted y yo, partiendo de lo que leemos en la palabra y de las experiencias que hemos tenido, registremos nuestras memorias. Así que, ¿cuántos se animan? ¿Sí se anima a hacer una escritura? No me vaya a preguntar y es calificable o no. ¿Sí va a haber nota o no? Acabo de venir de un curso y les hice un ejercicio y me preguntaba uno de los estudiantes, me decía, ¿pero sí va a tener nota? ¿No va a tener nota?
La motivación es la nota. Yo les digo, la motivación no debe ser una nota. La motivación debe ser absorber el conocimiento a tal punto que pueda transformar mi cotidianidad. Esa es la idea con esto. Si usted está en técnicas de redacción, pero la próxima vez que usted tenga que escribir, va a seguir escribiendo a los trancazos, pues se pierde el objetivo. La próxima vez que usted vaya a hacer una carta, la va a hacer a la tropa tolondra, pues se pierde el objetivo. Realmente es adquirir el conocimiento para aplicar el conocimiento. Esa es la idea de técnicas de redacción. Y lo primero que tenemos que entender es quién es el gestor de la escritura, para desde ese punto darle valor a la misma. Ya se dio cuenta de dónde viene la escritura, ¿no? Aquí marca un principio bien, pero bien interesante. Esta escritura viene de Dios. ¿Hasta ahí me han entendido? Hermana Sara García, cuénteme un poquito de lo que ya he dicho. Dios lo bendiga, pastor. Pues de lo que ha Amén. dicho muy interesante, cosas que jamás, pues uno no se pone a pensar. La escritura viene de Dios viene todo, fue el primero que escribió y realmente pues sería importante, interesante uno darle rienda suelta, como usted dice, a ese lapicero y a esa hoja, a empezar a descubrir algo que realmente considero que pocos se ejercita por cultura, por el, el ambiente en el que crecemos, que es algo que pues como que no importa, es algo que no nos enseñan, pero no, nunca es tarde, podemos iniciar, este es el momento. Gracias, hermanita. Me gusta esa absorción. Pastor Alejo. Alejo dice aquí. Ayúdele a la hermanita. Pastor Alejo. Aquí estoy, pastor, Dios le Alejandro. bendiga. Amén. La señal está más mala que... ¿Qué ha captado? ¿Qué ha captado de lo que hemos dicho? Bueno, todo lo que ha dicho, hemos hablado de la parte de la redacción, del escribir. Me encanta lo que su se dice, es importante, pues, escribir, hacer un escrito. Eso nos fomenta, nos da bases para nosotros formarnos a nosotros. Y el leer, creo, pastor, que nosotros como ministros, es necesario nosotros tener una buena escritura y una buena redacción. Eso nos permite para tener fundamentos sólidos dentro de lo que nosotros prácticamente hacemos, que es un diario vivir, enseñar, el aprendizaje, en tantas cosas que podemos poner en práctica, inclusive para nosotros mismos, que es muy importante. Hermano Neider Cantillo, ayúdele ahí. Amén, mi pastor. Sí, la importancia, hermanos, de escribir también es de que cuando uno escribe, va adquiriendo conocimiento y va reteniendo también. Entonces, eso es importante porque ahí va uno enriqueciendo su conocimiento y va aprendiendo muchas cosas más. De todo lo que ustedes han dicho, quiero que se les grabe algo. La escritura comienza por gusto. De verdad, sáquense esa carga de la imposición. Se los decía hoy al grupo presencial, yo les decía, y yo sé que este punto aquí donde estamos ya están por gusto, ya pasaron el nivel diplomado y están pero yo sentía esa atmósfera a veces nuestros líderes han tomado bien la iniciativa de que cada pastor pase por el instituto bíblico, ¿sí? De hecho, ahora se está ejerciendo ese control para poder dar renovación o promoción de licencia, de que haya pasado por el instituto, si no, pues lastimosamente va a tener que ser aplazado.
Y yo personalmente aplaudo esa medida. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Hay gente que está pasando por este tipo de estudios, pero siguen con la carga de la imposición. Y eso es una carga que de una vez pone una barrera al conocimiento, pone una barrera al aprendizaje. Realmente de una vez usted ya va con una predisposición, y creo que en métodos de estudio le expliqué lo de la programación neurolingüística un poquito, si no les recuerdo, de que se descubrió de que las neuronas se pueden programar. Pues como las neuronas se pueden programar, entonces la predisposición, tanto a lo positivo como a lo negativo, es la programación que yo mismo le doy a mi cerebro. Entonces, cuando yo me predispongo a que no, pues si no es así no me dan licencia, si no es así, pues, entonces no, me toca el instituto, me toca tal cosa. Entonces, ya con esa carga ya usted está haciendo es por obligación y no comienza a darse la oportunidad de comenzar con la escritura por gusto, porque la escritura comienza por gusto. Ahí quiero que se sienten, amados. Si ustedes no comienzan a sacarle el gusto a esto, ustedes van a sentir que es una carga gravosa. Van a sentir que en realidad no quiero estar aquí, sino que me toca que estar aquí. Y no es el hecho, no es el hecho, no es el hecho. Tenemos que ver la trascendencia de comenzar a redactar, porque el escribir y el hablar van muy ligados. Escribir y hablar van muy conectados. No podemos hacer una separación. O sea, cuando yo escribo, ese llamado Cantillo, ahora comienzo a retener y comienzo a retener para hablar. De hecho, me acuerdo que en el curso de pastores que dimos, el hermano Marco Tulio contaba una experiencia de que estaba predicando por allá y él simple y llanamente hacía un bosquejo muy corto, y esa vez él contaba esa anécdota de que con el bosquejo corto se le olvidó todo, se olvidó por completo. Pero partiendo de esa experiencia, él decía, de ahí en adelante yo todos mis mensajes los escribo por completo. Entonces, de ahí que el escribir garantiza retención. Cuando escribo, a la misma vez retengo, en otras palabras, a la misma vez estudio. Pero por ahora tenemos que centrarnos en sacarle gusto a esto de la escritura. Pero para sacarle gusto es entender de dónde viene. Y yo creo que todo lo que viene de Dios a nosotros nos interesa. Todo lo que viene de Dios tiene que ser de relevancia para nosotros. Por lo tanto, la cartilla lo primero que está diciendo es, Dios fue el que dio la escritura. Que podemos pensar, no, es obvio, todo viene de Dios. Pero en realidad, cuando nos hacemos conscientes de esta verdad, le damos importancia a esto de la escritura. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto. Esto no es un invento humano, esto no es por allá de los griegos como algunos pensaban, esto no es de los egipcios como otros pensaban, no que los jeroglíficos y todo eso, no. Dios es el gestor de esto. Dios es el gestor y nos está mostrando la importancia que Él le dio a esto. Es tanta la importancia que para transmitirnos a nosotros, Él escribió con su propio dedo. Mire pues lo importante. Mire esto de importante como es,
lo de la escritura. Sí, pero hay que saber escribir, hay que tener en cuenta introducción, hay que tener en cuenta cómo iniciamos, porque es que uno empezar así, no, hermanos, ese es el error. Usted va a empezar con lo que tiene. Ya poco a poco vamos a ir cuadrando cosas. Poco a poco vamos a ir recibiendo herramientas. Pero lo que yo quiero es que se aventure a escribir con lo que tiene, con lo que sabe, que me como ciertas letras, que no sé si es con C o con S, que no sé si es con V o es con B larga, que no sé si es con Z o es con S. Hermanos, no interesa. Por ahora yo quiero que usted se aventure a escribir de lo que usted quiera. Ese va a ser nuestro primer contacto con eso. Yo sé que algunos ya escriben, está bien, pero quiero que ahorita lo hagamos de una manera más consciente. A ver, sigamos viendo a ver a quién más. Aida Luz. Sí, pastor, Dios le bendiga. Donde dice, y Dios dijo, escribe. Página 4. Vamos en la página 4. Dice, y Dios dijo, escribe. Moisés fue el primer hombre en escribir según el registro bíblico. Él lo hizo por mandato de Dios. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34:27. Los eruditos creen que Moisés escribió el Pentateuco, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Una gran tarea mientras que dirigía a varios millones de gente en un viaje de 40 años. El manual de la Biblia por Halde en el capítulo sobre descubrimientos arqueológicos dice, en las ruinas de bibliotecas con miles de libros han sido descubiertas, revelando un periodo de gran actividad literaria aún antes de los días de Abraham. Los descubrimientos arqueológicos prueban que el registrar eventos importantes era algo común desde el principio de la historia. Los eventos de Génesis pudieron haber sido registrados desde el principio. La tradición cristiana y hebrea dice que Moisés, guiado por Dios, compuso Génesis de documentos antiguos existentes en su día. De acuerdo al manual de la Biblia por Halley, la profesión literaria... ¿Hasta allí? Hasta ahí. Gracias. Bueno, pues. No me la... Yo quiero que noten algo aquí. Dios mismo motivó a Moisés que escribiera. De hecho, cuando ustedes ven la vida de Moisés, ven esa preparación. Y lo que alguien dijo, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. En Dios hay propósitos. Por lo tanto, amados, tenemos que saber que hay un propósito de parte de Dios para que ustedes estén aquí recibiendo esta clase. Para que ustedes estén aquí tratando de adquirir nuevas herramientas para servir mejor a Dios y servir mejor a los hombres. Y una de las herramientas que pienso yo tenemos que fortalecer es producir nuestros propios libros. Tenemos que entrar ahí. Hay una cantidad de libros de otras denominaciones que es aterrador. Muchos he tenido la oportunidad de leerlos, pero mis conclusiones de esos libros a veces, a mí personalmente me dejan como con mucho agridulce. Agridulce, yo digo, ¿y nosotros? Y nosotros necesitamos producir. Necesitamos escribir.
porque si no, las siguientes generaciones van a tener quizás una imagen errada de lo que es Dios y de todo lo que Él ha hecho a nivel de la historia. Porque cuando escribimos, nosotros estamos registrando para que otros tengan esa información. A través de la escritura, amados, uno puede viajar a otros lugares desde la sala de su casa. Así de trascendental es la escritura. Usted puede conocer tantos lugares a través, pero es porque alguien lo registró. Ahora, estamos acostumbrados a consumir. Ahora, el desafío de Dios es que nosotros comencemos a estructurar, que nosotros comencemos a producir para que otros se enteren. Ese versículo me llama mucho la atención. Y que lo sepan las generaciones venideras. Tremendo. Alguien preguntó por ahí que por qué no escribimos. Lo acabé ahí de leer. Pues yo creo que escribimos porque hay muchos contextos cerrados. ¿O ustedes qué dicen? A ver, ayúdenme. ¿Por qué creen ustedes que no escribimos? Pastor, disculpe, bueno, levanté la mano, yo soy el de la pregunta, hermano Jairo Moreno, y, Ajá. y alguien decía que debemos descubrir la razón por la cual en este caso no escribimos, para poder atacarla y mejorarla. Y yo me puse a pensar, ¿por qué no escribo? Yo lo único que he escrito por ahí son ensayos y eso porque me ha tocado, me han obligado y me tocó aprender o aprender. Y me parece bien, pero yo no escribía. ¿Por qué? Porque la realidad no ha tenido muy buena reacción. La ortografía tampoco muy buena, pero después ya cambié y dije, uno puede escribir, lo importante es mantener uno la idea, lo que Dios le puso en su corazón, escribirlo, pero hoy en día también uno le puede llevar eso a alguien que tenga esa capacidad literaria para, no para cambiarle, sí, pero para una redacción mejor, para, sí. O sea, uno se puede asesorar y realmente hay gente que escribe y manda eso a alguien que se lo revise y se lo mejore. Entonces yo creo que esa sería una razón por la cual yo lo escribo, pero ya tengo otro pensamiento que sí podemos. Pues, la palabra de Dios dice que todo lo puede en Cristo, pero a veces como que eso no lo ponemos en práctica. ¿Alguien tiene otra razón del por qué no se escribe? Hermano Dani Mauricio Guerrero. Ministro, Dios le bendiga. Yo creo que nosotros, pues particularmente no escribimos porque no hay alguien que tenga pues el deseo, la gana y la preparación, ¿sí? Yo creería que eso más, va más bien al individuo, el que quiera escribir. Si hay alguien que verdaderamente quisiera hacer un libro, tener la vocación, yo creo que lo haría. Pero yo creo que es falta de ese empuje de cada uno, porque cada quien puede estudiar, puede mirar sus posibilidades y si cree que tiene el talento y está dispuesto a asumir todo lo que conlleva escribir, él lo hará. Yo tengo un amigo que el sueño de él es escribir un libro, pero pues no ha empezado, tiene páginas por ahí, pero yo creo que es más como la dedicación, no le hemos dedicado el tiempo. O sea, personalmente para mí no es una pasión el escribir un libro, ¿sí? Pero habrá otro que sí tenga esa pasión. Gracias, hermano Dani. ¿Alguien más me da una razón? Dios le bendiga, profe. Bien. Bueno, para escribir, pues primero que todo, tener la inspiración, ¿no? Y como usted ha estado diciendo, la motivación. Pues en Dios
Dios, no, nosotros nos inspiramos en Dios y a veces, ¿por qué no escribimos? De pronto uno se descuida, ¿no? Porque puede, la inspiración llega en el momento, pues de pronto usted no toma un cuaderno, qué sé yo, una agenda y comenzar a plasmar allí lo que le llegó. ¿Ya? Pienso que puede ser una base para nosotros poder escribir. Poco a poco usted va almacenando y cuando ya más adelante ya usted puede comenzar a ir desarrollando lo que ya tiene allí acumulado, ¿no? Ese es mi concepto. Vale, gracias. ¿Alguien más le gustaría dar un punto de vista de por qué no escribimos? Gracias, maestro. La responsabilidad de escribir es una de las más grandes misiones que tiene la raza humana, porque a consecuencia de la escritura se moldean las generaciones. Entonces, una de las razones por las que tal vez algunos no escriben por la falta de la erudición y el conocimiento de ciertos temas. Entonces, cuando se tiene el conocimiento y la erudición en cualquier tema, se puede escribir. Y a esto quiero añadirle algo más, la experiencia. Gracias. Gracias. A ver, amados, todo lo que ustedes han dicho es relevante, pero me voy a quedar con lo que dijo el hermano Dani Mauricio Guerrero, pastor. Yo creo que una de las principales razones es lo que él manifestó. No es su gran anhelo, su gran sueño, Maestro, pero qué pena. Es que estamos levantando la mano. Está la hermana Claudia, está el pastor Leandro y estaba yo. no veo. Es que no los veo, qué pena. Tranquilo, pastor. Pues sí, estaba levantando la mano para opinar, pero pues Listo, queríamos opino. tener. No, dele que me gusta eso, sino que Ok, estoy desde el pastor. celular, no estoy desde el computador. Porque... Tranquilo, pastor. Bueno, es muy importante porque no escribimos. Yo trabajo todavía en la educación superior, en la parte de educación y extensión continuada con una universidad. Porque hoy en día no se escribe, realmente no se escribe, digamos, yo en lugar de decir que pereza, falta de redacción, yo creería que es más por la tecnología que hoy nos está apocando, es decir, es más fácil escribir en el computador, es más sencillo corregir en Word, es más sencillo varias páginas, varias metodologías que se usan hoy en día, una tesis anteriormente se escribían a puño y letra, se redactaba, se buscaba un diccionario, hoy en día es más fácil usted escribir en Word y corregir directamente de ahí. Otro es el cambio de la educación. Necesitamos recordar que la educación ha cambiado. Ya no es como antes los pregrados. Los pregrados antes duraban 5 años. Hoy prácticamente universidades de educación superior están sacando profesionales en 2 años. La especialización antes era presencial, hoy en día son virtuales, las maestrías igual. Entonces necesitamos también tener presente que para no escribir no es que, digamos, creería yo, no es que no se tenga pasión, sino que la educación ha evolucionado a la parte tecnológica y también vemos que hay una velocidad y una corrección más sencilla dentro de lo que uno pueda hacer. Es decir, hacer un informe a mano, en uno sentarse y escribir en computador, pues es mucho más factible uno sentarse 20 minutos y desarrollar algo en Word. Claramente, esto viene por la pasión. Y también otro punto que es muy cardinal es la parte del hábito. No generamos un hábito en nosotros, no nos gusta escribir, no nos gusta leer, nos da pereza, hoy ya todo lo que realmente ya no es como antes. Antes buscábamos en carta o nos tocaba ir hasta las bibliotecas, ¿no? Ir a buscar, a investigar. Hoy usted solo un clic, hoy en día ya su merced ya tiene varias plataformas de inteligencia artificial donde tú encuentras significados, encuentras desarrollos, pero ¿qué genera eso? Pereza cerebral, ya no nos gusta desarrollar y asumir nuestra responsabilidad en decir, oiga, venga, necesito leer, necesito aprender. No aprendemos doblemente, entonces creo yo que, pues para mí esos 4 factores, más allá de la pasión, porque yo creo que aquí todos tenemos pasión, porque estamos estudiando, pero no hemos generado un hábito, porque si no nos gustara, pues no estaríamos estudiando, porque sabemos que en el estudio pues necesitamos responsabilizarnos de muchos trabajos, tareas,
pero a veces es más que todo eso, pastor. Pues no sé, es mi forma de verlo de esta manera. Bendiciones. Pastor, hay otras manos levantadas también. Entonces, sí, les da la palabra. Ana Claudia estaba con la manita levantada. Sí, señor. El pastor Leandro también. Sí, pastor. Pues yo pienso, o bueno, o supongo que esta materia va a hacer cambiarme la opinión. Yo, yo pienso que eso es como un don, que la persona se siente en su escritorio y empiece a escribir con fluidez, o sea, eso fluye, escribe una frase y es bonita, o sea, quien la lee la comparte y le gusta. Y yo creo que eso puede ser un don, yo, en mi pensamiento, porque yo me voy a sentar a escribir y yo no, o sea, todo me parece feo, no, esto no fluye, yo no sirvo para esto. Entonces, para mí, siento que eso puede ser como un don, pero también siento que esta clase me va a hacer cambiar de pensamiento. Gracias, Ana Claudia. Por ahí, hermano Leo también iba a decir algo. Sí, pastor, como que pensando en el tema, pues a veces uno no se confronta con eso, ¿no? Con esa idea de poder escribir o de hacer algo más. Y creo, por un lado, estaba viendo el comentario del hermano Jairo, que también es por temor, que a veces uno tiene como ese conflicto de, de, de pronto de que la gente le vaya a uno a juzgar o a refutar las ideas y tener que argumentar lo que estás pensando, porque cuando escribes creo que plasmas lo que tienes en tu corazón, ¿no? Eso es básicamente de lo que se trata, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, creo que también el tema de la recompensa instantánea que hoy en día nos lleva a hacer pues, las cosas como más a la ligera y a hacer un trabajo escrito, dígase un libro o lo que sea que se quiera hacer, lleva años. En estos días estaba compartiendo con un pastor, de pronto algunos le distinguen, el pastor Arizarmán González. Él escribió un libro y ya está haciendo el segundo y nos pareció muy bonito ir cuando hizo el lanzamiento. Él lo hizo hace unos meses atrás, o sea, ya casi un año, y con mi esposa dijimos, qué bonito eso, o sea, ir y acompañar el lanzamiento allá del libro. Yo sé que para eso no fue mucha gente. De hecho, en Pastores hubo poquitos con nosotros y creo yo que también es falta como de valorar ese esfuerzo de otros que llevan sus años ahí de investigación y tratan de plasmar eso que han aprendido en un libro y no lo valoramos como realmente es. Entonces creo que enfrentarnos a eso nos doblega y nos hace más bien mirar hacia otro lado, creo yo. Gracias, mi pastor. Gracias. Vamos a escuchar el último, creo que estaba hermano Alejo, creo. Lo vi ahora. José Daniel. O sea, Daniel ahora. Listo. Yo le bendiga a mi pastor Millán y a todos. Bueno, mi pastor, yo creería que muchas veces no escribimos por la sencilla razón de muchos temores que se nos presentan al momento de la escritura, ¿no? Bueno, algunos quizás dirán, no, pues no tengo buena ortografía, bueno, no tengo buenos signos de puntuación, todo esto, y esto hace pronto que muchas veces frustre la escritura de algunos. Y también otra cosa que ha opacado mucho, como decía el hermano Alejandro, lo que ha opacado mucho ahora la escritura a mano es la tecnología, ¿no? Los celulares, el computador, todo esto porque se facilita allí usted poder escribir un texto y demorar menos tiempo que después de usted hacerlo a mano. Eh, Muchas veces no valoramos lo que tenemos, sino que lo tenemos como por tener y la escritura es algo muy bonito porque a través de ella aprendemos nosotros mismos a hacer las cosas mucho mejor o excelente. Qué rico todo lo que han dicho. Me he quedado como extasiado de ver todo lo que dicen. Y
y lo lleva a uno como a reflexionar. Y quizás algunos estarán pensando por qué no muestro diapositivas. Quizás la gran mayoría de profesores las muestran. Yo a veces las muestro, pero por ejemplo me comparo con mi esposa para una clase que presenta 20 diapositivas, 25. Yo te hago 5, pero lo que decía ahora el compañero de la tecnología, yo trato de que la tecnología no me vuelva perezoso. Personalmente lo hago. Yo el confort debilita, ¿sí? Y en realidad la guerra te fortalece. A veces demasiada tecnología nos hace perezosos. Nos hace perezosos y ya la gente no ve como la necesidad de ese esfuerzo. Alguien decía en cuanto a no tenemos el hábito, pues los hábitos se desarrollan. Los hábitos son algo que tú adquieres. De hecho, el ser humano es de hábitos. Hábitos que adquiere y hábitos que elimina. Unos que sumas, otros que dejas. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando yo sumo un hábito, cuando lo primero que hago es aceptar que me hace bien, ahí yo asumo un hábito. Cuando yo acepto que ese hábito me va a traer un beneficio, ¿sí? Cuando yo acepto que ese hábito puede llevarme a alcanzar cosas que anhelo, y a veces esos anhelos de cosas que queremos alcanzar no son propiamente nuestros, sino que esos anhelos que queremos alcanzar como hijos de Dios son los anhelos de Dios. Esos anhelos. Y en pro de alcanzar esos anhelos, tenemos que añadir a nuestras vidas el hábito de escribir y el hábito de leer. Son dos cosas que tienes que echar en tu mochila, tienes que tenerla siempre presente, tienes que estar en este ejercicio. Yo sé que aquí hay muchos pastores, esposas de pastores, creo que este grupo se basa mucho ahí, y entonces les diría yo que como ministros somos llamados a esto, porque a veces nos volvemos es repetición de la repetida, lo que ya otro dijo, lo que ya otro plasmó, y comenzamos a consumir, y a veces mucho de lo que consumimos así, pues ni siquiera viene de autores o de escritores que han tenido la experiencia que nosotros hemos tenido con el Señor. Yo les decía a los chicos del Instituto Central en Rosso, acá en la región suroccidental, acá en la central, yo les decía que triste escuchar a algunos que creen que en cuanto a lo que es el conocimiento de Dios y su palabra, prefieran irse a una universidad bautista antes que a nuestro instituto. Yo les decía, en cualquier otro tipo de formación, un ingeniero, un psicólogo, vale, cualquier otro tipo de universidad, más no en esto del conocimiento de Dios, porque para usted entrar en esto, pues primeramente tiene que tener una experiencia con el Señor. Entonces, yo les decía, para mí es muy triste que hay gente que prefiera ir allá por una aprobación a nivel de educación, Ministerio de Educación, y sabiendo que eso es un veneno lento. ¿Por qué? Porque a través de lo que enseñamos, que viene producto de lo que ya está plasmado, hablando de las alma mater, hablando de instituciones educativas, ya son cosas que están plasmadas, que tienen de una manera inherente el pensamiento o la creencia del escritor. Entonces, si ese escritor y ese autor no tiene una experiencia con Dios, ¿cómo cree que me va a guiar a mí? Es lo que dice la Biblia, un ciego estaría guiando a otro ciego. Entonces,
Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que nosotros ser conscientes? La trascendencia de que si nosotros no comenzamos a desarrollar este hábito de escribir propiamente, vamos a estar, podemos decir, condenando a las siguientes generaciones de que lo que consuman no sea del todo genuino. Entonces, de ahí que lo que ustedes decían, que me quedé extasiado hablando acerca del temor, de la crítica y todo eso, es porque tenemos que abandonar algo que es la aceptación de otros. A veces la gente toda su vida la centra en que el otro me acepte, en que el otro me apruebe o en que el otro me dé la palmadita. No, no, no. Tenemos que centrarnos en qué quiere hacer Dios conmigo. Y tenemos una responsabilidad de transmitir esto. Y sabemos que la Biblia como tal es un tema muy rico en la escritura. Imagínense si Moisés no se aventura a escribir, ¿dónde quedarían esos libros? Imagínense si el apóstol Pablo no se aventura a escribir, ¿dónde quedarían esos libros? ¿Dónde quedaría todo? Miren la trascendencia entre alguien que se decide escribir y alguien que quizás se detiene por temores, se detiene por cosas o simplemente se detiene porque no ha entendido la trascendencia del escribir. Entonces, de ahí, amados, que yo espero en estos momentos que nos quedan desarrollar ese escritor que hay en cada uno, porque sí está, que somos presos de estratos sociales, somos presos de malas formaciones, somos presos, pero gracias a Dios la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hemos llegado a esta verdad y nos está haciendo libres, diciéndonos, sí podemos porque tenemos a Cristo y porque todo lo podemos en Él, que Él nos fortalece. Entonces vamos a recibir ese tipo de cosas, pero tenemos que estar convencidos de que hemos sido llamados para esta última hora y tenemos que comenzar a desarrollar esto de la escritura. Como decía ahora el pastor Leandro, qué bueno es apoyar lo nuestro. Alguien está escribiendo, alguien está, démosle relevancia a lo nuestro y qué bueno tomar desde ahí para nosotros también aventurarnos a escribir. Por eso les sigo reiterando, haga el escrito, por favor, no se enfoque ni en ortografía, ni en signos de puntuación. No, yo quiero que usted tenga esa experiencia de escribir. Ese es el punto. ¿Sí? Hermana Lady iba a decir algo. Ah, sí, señor pastor. Bueno, estaba pensando mucho como en la cultura de la iglesia y normalmente resalta mucho el tema de la oralidad. O sea, no, a nosotros no nos imparten esa cultura desde que estamos pequeños de la necesidad de escribir, o muchas veces incluso se da como más relevancia a una prédica oral que a una enseñanza escrita. Entonces, incluso muchas veces admiramos más a esas personas, esos predicadores que todo lo dicen oralmente y no leen nada. Entonces, es como una impresión muy fuerte que genera en uno el escuchar a una persona hablar y hablar sin tener notas. Pero pues puede ser por muchos factores. A veces la falta de tiempo hace que los predicadores no saquen ese espacio, no les dé el espacio. Por ejemplo, el caso de los pastores que tienen que predicar constantemente. Y para mí, una predicación, una enseñanza es una escritura profunda y que si usted lo compila y escribe incluso una serie, puede resultarle un libro. Y hay muchos libros que uno lee y son como predicaciones, enseñanzas, solo que secuenciadas y con un hilo y con una extensión. Pero muchas veces uno sí nota que algunos pastores o líderes o personas no nos tomamos el tiempo suficiente porque eso requiere paciencia, porque a veces la inspiración como que no fluye, hay bloqueos internos, a veces uno no sabe conectar una cosa con la otra, a veces uno tiene una idea pero no sabe cómo introducirla, no sabe cómo empezar, no sabe cómo conectar esto con lo otro, no tiene conectores, faltan técnicas. Entonces eso a veces lo bloquea mucho a uno y eso hace que uno muchas veces como sienta ansiedad
ansiedad por ver una página en blanco, ¿no? Uno siente ansiedad. En mi caso, a veces yo siento ansiedad cuando veo una página totalmente en blanco, pero, pero es necesario. Personalmente es necesario. Yo trato siempre de escribir todos mis mensajes y de redactarlos lo mejor posible porque pues eso facilita, ¿no? De pronto a veces hay una falsa humildad en la iglesia, que a veces uno tiene una humildad pero falsa, ¿no? O a veces confunde la humildad con el silencio. No, yo creo que cuando algo proviene de parte del Señor, pues otros deben leerlo, ¿no? Las próximas generaciones, esa herencia familiar que uno le pueda dejar a otros o en la generación en la que se encuentre. Pero creo que hay muchos factores y entre ellos, sí, las distracciones, la pereza, la falta de tiempo. Entonces a veces es más fácil improvisar en el altar y dejar que fluya, ¿cierto? Pero y también en el sentido de los libros, entonces hay una ignorancia del impacto, uno a veces ignora el impacto que puede tener una escritura y muchas cositas así, a veces el perfeccionismo también, cuando uno quiere ser muy perfeccionista se bloquea y muchas cositas así, pero me parece muy interesante esto, pastor, y pues esperamos mejorar con todas estas clases, mejorar en empezar a Qué escribir. bueno, gracias. Gracias, Margarita Lady. Y esa es la idea, y me gusta esa expectativa de todos. Y bueno, aquí estamos para dar esas herramientas. A ver, les digo cuál es el método que estoy utilizando con ustedes, para que se hagan una idea y yo sé lo que les va a pasar con ese primer escrito. El método que estoy utilizando con ustedes, pedagógico, es ensayo por error. Yo hasta ahora no les he dado ni una sola herramienta. Yo simplemente les he dicho escriban. Y ustedes se van Tírese al a agua y aprenda a nadar. simple y llanamente, la idea es que usted se siente frente a esa hoja de blog o lo haga en el computador, pero realmente ese proceso es duro. Yo sé que va a ser duro. De hecho, espero que usted para la próxima clase me va a contar sus experiencias. De hecho, ahí es cuando el conocimiento pasa de significado a significancia. Ahí es cuando hacemos esa transposición, ¿sí? Y podemos aterrizar. Cuando nosotros no desconocemos o ignoramos lo que es el proceso, el proceso. Y yo quiero que todos se den esa oportunidad de sentarse frente a esa página en blanco y yo creo que les puse un grado de complejidad entre líneas que no sé si lo han notado. Yo les dije, escriban de lo que ustedes quieran. Yo no les di un tema, yo no les di una ruta. Ustedes van a escribir de lo que ustedes se sientan cómodos, pero a la misma vez esa comodidad puede generar incomodidad. Se las explico un poquito. Para mí personalmente es mucho más fácil cuando alguien me invita a predicar o a dar una conferencia que a mí me den un tema. Yo me bloqueo cuando a mí me dicen tema libre. A mí me gusta más que alguien me dé un tema. Deme el tema, el que usted quiera. De hecho, personalmente, yo mi vida la rijo en desafíos. Y entre más complejo sea el tema, yo me siento mejor. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque yo tomo el desafío y que me lo investigo y que oro y que leo y que busco pero yo no le desentono en ese tema que me dan. Para mí es mucho más fácil así, que cuando la gente me dice, lo que usted desee, pastor, lo que, entonces ya para mí es un poco más complejo. Entonces, ustedes se van a enfrentar a eso que para mí es complejo, lo que ustedes quieran. Así se van a enfrentar. De lo que ustedes quieran escribir. Puede ser que a muchos de ustedes les va a pasar que comiencen con una media página, pero se enganchen tanto en esto, que después de que lleguen a la media página no paren, sino que continúen, sigan, porque ya se engancharon, ya se engancharon. Entonces, la idea es eso. La idea es eso. Por ahí me pusieron un mensaje que lo escribiera
La idea es, con este ejercicio que estoy haciendo aquí, es que ustedes estén súper atentos. O sea, yo les explico cada cosa que hago, porque cada cosa que hago yo lo hago de una manera intencional. Y ese primer momento dije, no voy a hacer diapositivas. Quiero que todos estén atentos, quiero que usted comience a entender este punto como un estudio tipo universitario donde usted tiene que ir tomando notas. Tiene que ir tomando noticas por ahí. Tiene que ir registrando. Y aquellos que quizás solo se conectan, pero como que no están, pues esto los va a obligar a estar más conectados. Esa es mi idea. Esa es mi idea. Pero entonces, ¿quedó claro el compromiso para aquí 8 días? Escriba de lo que usted quiere. No se detenga. No se detenga por el qué dirá. No se detenga ni siquiera por, ¿será que me va a quedar bien? ¿O será que me va a quedar mal? A mí no me gusta estar simplemente en esos dos polos, bueno o malo. No, yo creo que nosotros necesitamos valorar los pequeños logros. Hoy le hacía un ejercicio a una mamá y le decía, tu hijo perdió el año y ahora empezó el nuevo año. En este nuevo año ya recibió las notas del primer trimestre o del primer periodo. En ese primer periodo tu hijo perdió 3 materias. Y yo le hacía la pregunta a ella, ¿qué haces tú frente a tu hijo? Uno dijo, yo le pego. Otro dijo, yo le meto un regaño y mejor dicho. Y yo le decía, ¿y por qué no lo motivas? Porque en el mismo periodo del año anterior que perdió, él había perdido 8 materias. En este primer periodo apenas perdió 3. ¿No crees que deberías de valorar ese pequeño logro y motivarlo para que en el segundo periodo no pierda ninguna o máximo pierda una? Entonces, desde ahí a veces comienzan a infundirnos temores, inseguridades. Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorar los pequeños logros y no encerrarlo todo en bueno o malo. Y lo que ustedes van a hacer a través de esta escritura, yo quiero que lo hagan de una manera consciente, pero libérense de todo eso. ¿Será que me va a quedar bien? ¿Será que me va a quedar mal? Vamos a enamorarnos de la escritura. Ese es nuestro objetivo. Vamos a enamorarnos de esto. ¿Sí? Amados, el tiempo creo que se terminó. Seguimos. Yo no estoy habituado.